Hola, muy buenas tardes a todos. Soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker Buprime. Hoy jueves 20 de noviembre damos comienzo a otra estrategia de trading semanal. Os saludo a todos aquellos que os conectáis conmigo cada semana. Cada vez el grupo va creciendo y eso, lógicamente, pues es motivo de orgullo para seguir creando contenido. Por lo tanto, os voy saludando a Diana, Enrico, Miguel, Óscar, Wendy, Ricardo, Alberto, Luis. Miguel Ángel y todos aquellos que os vais conectando cada semana, sobre todo agradeceros el acompañamiento que hacéis y en mi humilde experiencia también intentar aportaros ideas de inversión que os ayuden, os lleven por el camino de la rentabilidad. En todos estos años de formación, en los cuales llevo más de 15 años formando traders, siempre a la hora de buscar la rentabilidad tenemos que tener en cuenta apenas unas pocas pautas y seguirlas con disciplina. Por ejemplo, desde el punto de vista personal, yo que hago operativa posicional, swing trading y también hago scalping, cuando hago scalping sigo básicamente tres reglas. La primera regla es no operar, por ejemplo, en sesión de Nueva York. A mi manera de entender como trader, la sesión de Nueva York me genera bastante inestabilidad en mi estadística. La segunda regla es no operar contra tendencia, aunque hay estrategias de contratendencia que os explicaré. Y la tercera regla es confiar en el sistema, en la gestión de riesgo y aguantar tanto el stop loss como el take profit. Un problema sucede cuando realmente no respetamos ninguna de estas tres reglas. Fijarnos un horario operativo, yo en concreto me fijo en Londres, operar a favor de la tendencia y respetar la estadística o la gestión del sistema. ¿Qué es lo que nos sucede? Que muchas veces estamos como pollos sin cabeza, no sabemos exactamente dónde nuestro sistema es más robusto, si en Londres o Nueva York, en el rango asiático, en la subasta de cierre americana. Tampoco llega un momento donde sabemos cuál es la tendencia dominante, por lo tanto así es muy difícil también buscar dónde subirnos. Y por último, tampoco tenemos una gestión de riesgo adecuada. Yo siempre os voy a hablar de una gestión de riesgo que oscila entre el 0,5 por trade y el 1% total diario. De esa manera no solamente no vais a quemar la cuenta, sino que también os va a servir para protegeros ante los drawdowns que tenga vuestra estrategia con los cuales tenéis que contar. Otro de los tips que os doy como trader es básicamente manejar cada operación de manera aislada. Es decir, si salta un stop loss, no tengo por qué hundirme, no es lo peor que me ha podido pasar en la vida, sino que forma parte del, del tanto por ciento de operaciones perdedoras que tiene todo sistema, y más si hacemos scalping, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es psicológicamente separarlo de manera aislada y continuar la operativa, eso sí, fijándome siempre un horario de actuación. ¿Cuál es mi horario de actuación y el cual os voy a proponer con la estrategia que vamos a ver, que es una estrategia que he creado, se denomina Trade and Run, es una estrategia que genera muy buenos rendimientos, muy sencilla y ahora la vamos a ver. Mi horario de actuación va del 9 de la mañana hasta las 11. Generalmente a las 10:30 ya ha finalizado la operativa, pero hasta las 11. ¿Por qué? Porque a partir de las 11 los movimientos del mercado son más erráticos. Por lo tanto, lógicamente, esto hace también que nos maneje o por así decirlo, nos mueva nuestra propia fuerza y nuestra propia disciplina, sobre todo nuestra templanza a la hora de operar. Por lo tanto, me marco un horario operativo, un activo, generalmente suelo operar el DAX, esta estrategia la construí para el DAX, y en un marco temporal. Esta estrategia es para gráfico de 5 minutos. Muchos me podéis preguntar, bueno, José, ¿puedo operar el Nasdaq en 5 minutos por la tarde? Sí, lo puedes hacer. Es decir, hay excelentes operadores de sesión de Nueva York y excelentes operadores para la sesión de Londres. Me comentas, Miguel, hay sistemas de scalping en los que se puede hacer operaciones tanto de compra como de venta. En estos casos, necesariamente no se va siempre con la tendencia dominante. Correcto, correcto. Es decir, hay estrategias donde utilizamos, por ejemplo, un solo oscilador, donde vamos trabajando a medida que el oscilador nos va dando señales de sobrecompra o de sobreventa. Generalmente, y estadísticamente aplicado, siempre le vamos a sacar mayor rendimiento a aquellas estrategias donde todas nuestras entradas vayan en favor de la línea dominante. Como os comenté la semana pasada, cuando yo opero un gráfico de un minuto, siempre estoy mirando el gráfico de 15 minutos, tanto si el precio está por encima de la EMA de largo plazo, ya sea 200 o 150, o bien si el RSI de 14 periodos, que ya es un RSI de largo plazo, se encuentra en tendencia alcista o bajista. Si ambos están alineados, en el gráfico de un minuto solamente entraré en compra para las alzas y en ventas para las posiciones en short. Por lo tanto, si voy mirando temporalidades mayores, hay quien sube también al H1. Para mí, bueno, el H1 es prescindible para la microoperativa que llevo.
pero generalmente se debe trabajar siempre a favor de la tendencia, a pesar de que tengamos esas excepciones que comentaba Miguel respecto a la operativa de compra-venta. Eso es en el hard scalping, donde podemos trabajar compra y venta simultáneamente, siempre con resultados muy cortitos y generalmente con ratios negativos. Que no os asuste trabajar con un ratio negativo, no pasa nada, porque lo vamos a fiar todo a la tasa de acierto, al win rate. Se puede trabajar con un ratio de 1,05, es decir, uno de pérdida y 0,5 de ganancia, por poneros un ejemplo, pero tener una tasa de acierto de un 75%, o de un 76%, o de un 65%. Entonces estaremos hablando ya de rentabilidad, ¿vale? Por lo tanto, en este mundo es muy extenso, muy variado, e incluso he encontrado traders que son rentables acertando solamente un 25% de las operaciones, ¿vale? Lo que hacen luego es extender el RR. Sin más, después de este speech, os comento, la estrategia que vamos a ver hoy es la estrategia Trade and Run. Vamos a utilizar básicamente una media móvil de largo plazo de 150 periodos, pero ponderada, ¿vale? Cuando la abrís en vuestra MetaTrader, tenéis que señalar en el método de la Moving Average, de la media móvil, Linear Weighted, es decir, ponderada, ¿vale? 150 periodos. Vamos a utilizar además una EMA de 15. ¿Esta EMA para qué la utilizamos? Para seguir el precio, una que sea más cortita. Por lo tanto, como vemos en la parte superior, voy a necesitar que el precio se sitúe siempre por encima de ambas. Si el precio está por encima de la EMA de 15 y por supuesto de la EMA de 150, ya me va a dar en el filtro 1 tendencia alcista. A partir de ahí lo que hago es mirar hacia abajo y me encuentro con un RSI de 5 periodos, pero con unos niveles de 70 y 30. Ya sabéis que el RSI, yo soy un amante de las estrategias de mean reversion. De hecho, sigo muchas, implemento muchas, pero el RSI aquí no lo vamos a implementar como las estrategias de mean reversion, sino todo lo contrario. Es decir, normalmente el RSI, cuando sobrepasa el nivel superior, sea 70, 80 o 90, lo que hacemos es buscar cortos. Pero aquí lo que vamos a hacer es que cuando el RSI rebase el nivel de 70, vamos a entrar comprados. Y cuando el RSI rebase el nivel de 30 a la baja, vamos a entrar bajistas. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues básicamente vamos a buscar en M5 operaciones con un TP de 15 puntos y vamos a establecer un stop inicial de 50. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer para que sea un ratio positivo? Pues lo que vamos a hacer es ponemos un TP, perdón, no de 50, ponemos un TP de 50, pero cuando lleguemos a 15 ponemos un trailing stop, ¿vale? Que vaya siguiendo el precio punto a punto. Repito, ponemos un TP de 50 puntos y un stop loss de 50 puntos, pero generamos un trailing stop, añadimos un trailing stop a nuestras operaciones de que cada 15 puntos vaya avanzando un punto a favor. Hay innumerables hay indicadores, el Position Sight, que está en MT5, está el indicador Guardián, que os puede servir también simplemente para poner el TP, el Stop Loss y el Trailing y automáticamente os lo hace, ¿vale? O sea que no tenéis que estar vosotros calculando a ojo y una vez que entra la operación corriendo situando los niveles, ¿vale? Esto lo podéis hacer o podéis trabajar directamente a un TP de 15 puntos y poniendo el Stop Loss, la zona de defensa en el swing anterior, ¿vale? Como veis, muy rápidamente se va a dar este resultado, este rendimiento, primero porque en 5 minutos, lógicamente, no tenemos la violencia del 5 y sobre todo porque en tendencia vamos a encontrar mayor cúmulo de operaciones. Siempre podéis echar un vistazo, que en este caso no está indicado, al gráfico de una hora, ¿vale? Ya sabéis que el gráfico de una hora va encadenado al de M5. Pero no tiene por qué ser para la estrategia Trade and Run, de hecho no la tengo en cuenta, porque es una estrategia de sniper, de disparo, y por lo tanto, pues lo que nos interesa es simplemente ceñirnos a la micro tendencia de la ventana de 5 minutos. Como vemos, hoy, ¿qué es lo que ha hecho la estrategia? Pues bueno, el mercado ha estado muy lateral, básicamente con idas y venidas, y a partir de la apertura del mercado, a partir de la apertura de Londres, aquí hemos visto cómo, esta es la vela de las 9, vamos a buscar en concreto la vela de las 10, aquí tenemos, ya sabéis, la vela de las 10 broker es nuestras 9, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a señalarlo para ver exactamente qué nos habría ofrecido hoy el mercado. Aquí tenemos la vela de las 10, aquí está, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que nos ha ofrecido el mercado? Pues fijaos, ha comenzado la sesión, ha comenzado subiendo, pero como vemos el RSI no lo ha rebasado. ¿En qué momento ha rebasado? Aquí, lo ha rebasado principalmente, como vemos, entramos a vela cerrada
el mercado sube 21 puntos y por lo tanto nos fija el TP de 15, ¿vale? Por lo tanto, habríamos entrado en esta vela. Vamos a ampliar. Ahí está. Fijaos cómo ahí en esa vela rebasa el nivel de 70 y nos hubiera sacado dos velas de 5 minutos después, 10 minutos después, ¿vale? Como vemos, ahí ha sido muy sencilla la operativa. Nuevamente, después de nuestros 15 puntos, fijaos, el precio vuelve a estar por debajo de ambas medias, aquí. Y nos encontramos que el RSI está por debajo de 30, por lo tanto, a vela cerrada, entramos, el precio cae 34 puntos, segundo TP de 15, ¿vale? El stop loss, si entramos aquí, nuestro stop loss va a estar en el swing anterior, ¿vale? Y si entramos aquí, nuestro stop loss va a estar en el swing anterior, o bien ponemos nuestro stop loss de defensa de 25 o de 50 puntos. Va a depender de vuestra gestión de riesgo. Lo importante es que esos 25 o 50 puntos sean el 0,5 máximo, el 1% del tamaño de vuestra cuenta, ¿vale? Para que no os asustéis. Por lo tanto, de esa manera sabemos que si salta un SL, pues es apenas un 0,5, ¿vale? Por lo tanto, así es como realmente se lleva a cabo la gestión de una cuenta cuando ya empieza a ser grande. A partir de ahí, ¿qué más oportunidades ha ido dando el mercado? Pues ha ido dando más oportunidades. Ya hemos hecho dos entradas, vamos a buscar más oportunidades. Aquí tenemos otra entrada donde el precio está por encima de ambas medias y el RSI por encima de 70. Por lo tanto, aquí entramos y salimos. Aquí tenemos otra entrada y ya hemos salido. Ya acumulamos tres entradas. Estos son 45 puntos, ¿vale? Voy a intentar buscar más entradas, aunque yo personalmente como trader siempre os planteo que os tengáis un pequeño objetivo diario. Es decir, yo cuando hago 30 puntos me marcho de mercado, ¿vale? Generalmente, para este tipo de estrategia. Por lo tanto, no voy a estar todo el día buscando entradas. Pero fijaos, si continúo buscando entradas en el mercado, aquí tenemos, aquí. Precisamente ahí tenemos una entrada donde el precio cierra por debajo de ambas medias y el RSI está por debajo de 30. Por lo tanto, entro a vela cerrada y vemos que el mercado, después de subir 18 puntos, cae 47. Por lo tanto, tenemos el cuarto profit. Seguimos mirando entradas. Precio cierra por encima de ambas medias y el RSI está por encima de 70. Entro a vela cerrada, el precio sube 34 puntos, quinto profit, ¿vale? Siguiente entrada. Precio cierra nuevamente por encima de las dos medias. El RSI tímidamente se sitúa por encima de 70. Aquí hay que ser honestos, no hay que hacer trampas al solitario. Vela cerrada entro y el precio sube 60 puntos. Ya llevo 6 TPs, ¿vale? Otra entrada. El precio cierra por encima de las dos medias. Lo hace además con fuerza. Y el RSI está por encima de 70. Por lo tanto, entro. El precio sube 22 puntos, ya ahí me ha dado el TP y luego cae 34, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos otro TP. Fijaos que mucho me puede decir, bueno, José, aquí el RSI está por debajo de 30. Sí, pero al estar por debajo de 30 necesito que el precio esté por debajo de las dos medias, ¿vale? Por eso no he entrado. Siguiente entrada, la entrada más cercana en el tiempo. Precio por debajo de las dos medias. RSI por debajo de 30. Ya vemos que ya hay una extensión considerable. Entro a vela cerrada, 15 puntos y a casa. Resumen de hoy, desde las 9:40 de la mañana hasta la vela de las 18, tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entradas de 15 puntos de TP, ¿vale? No sé si me he dejado alguna y si veis que me he dejado alguna me lo decís, ¿vale? Probablemente me haya dejado una aquí también. Fijaos, lo estoy viendo ahora. Aquí, ahí, ¿vale? Ahí tenemos otra entrada. Aquí tenemos, lo que pasa es que todavía no nos había dado, claro, esta entrada no se ha producido porque todavía no nos había dado el TP. Entonces el TP nos lo da aquí abajo. Pero fijaos, si me he perdido esta y entro en esta, pues también tengo el TP de 15 puntos, ¿vale? Entonces voy a eliminarla para ser lo más realista posible. A ver, voy teniendo preguntas. ¿Puedes repetir el control de una hora, Enrico? Vale, Enrico, el control de una hora es para ver directamente cuál es la tendencia en una hora. ¿Cómo veo la tendencia en una hora? Pues fíjate que me voy aquí a una hora. Si el precio está por debajo de la media de largo plazo,
ya estaríamos bajistas, ¿vale? Por lo tanto, en 5 minutos solamente operaría operaciones bajistas. ¿Qué es la ventaja de esta estrategia Trade and Run? ¿Cómo la diseñé? La diseñé como una estrategia sniper, es decir, puedo disparar al alza y a la baja. Yo personalmente no miro el H1, sino directamente opero el M5 y me pongo un objetivo de 30 puntos al día, ¿vale? Lo cual son dos entradas. Aquí os estoy mostrando más, os estoy mostrando 2, 4, 6, 8 entradas, pero comprende todo el día. Yo me pongo un horario para operar, no estoy sentado 8 horas disparando al mercado, ¿vale? Más preguntas. Me comentas, Diana, ¿puede repetir cuál es la media de arriba? Gracias. Sí, aquí hay dos medias móviles. La media amarilla es una media móvil exponencial de 15 periodos. La media blanca es una media móvil ponderada de 150. ¿Vale? Más preguntas, Wendy. Buenos días. ¿Esta clase queda grabada? Sí, Wendy, queda grabada. No te preocupes. Y se subirá a nuestro canal de YouTube. PuPrime Spanish. ¿Vale? Más dudas que tengáis. No sé si tienes alguna pregunta más. Media móvil exponencial de 15, media móvil ponderada de 150. 150. Es decir, buscamos una de largo plazo. ¿Vale? Y ponemos un TP de 15 puntos. Y ponemos un stop loss de 50. Y que el stop loss sea no más del 1% del tamaño de la cuenta. ¿Vale? Para que si toca el stop loss sea algo asumible. No nos haga daño y nos vayamos ese día enfadados. O irritados o pensando que ya no funciona. ¿Vale? Es para gráfico de 5 minutos para el DAX. Pero podemos probar para el Nasdaq. Considero que el DAX y el Nasdaq son muy parecidos respecto a volatilidad, ¿no? Y aquí vemos lo que ha sido hoy, 8 entradas en el día de hoy, ¿vale? A partir de ahí vosotros podéis hacer vuestro backtest, ¿vale? Vuestro backtest, aunque sea manual, y ver exactamente las entradas que se han ido dando en días posteriores. Por ejemplo, un día como el de ayer, fue un día volátil, pues así que tenemos, fijaos lo que nos podemos encontrar. El RSI sale de 70, y el precio cierra aquí por encima de ambas medias. Por lo tanto, vemos como el precio cae 39 puntos, pero luego nos da 15, ¿vale? Aquí tienes que poner en juego, tenéis que poner en liza vuestra paciencia, ¿vale? Esto es el pre-market. Cuando nos vamos ya al market, aquí tenemos a partir de las 10, aquí precisamente, vemos que, fijaos que se forma aquí un pico, habíamos entrado a vela cerrada, el precio se extiende 20 puntos, nos da el TP y luego cae, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos el primer TP en el día de ayer. Ahí, ¿vale? Siguiente, a partir de ahí, ¿qué es lo que vemos? Que el precio, fijaos, aquí el precio cae. ¿Y qué es lo que pasa posteriormente? Yo generalmente en este tipo de giros lo que pienso es que si la siguiente vela no rebasa el mínimo de la vela de entrada, pues es que el mercado se puede girar. Esto al fin y al cabo son pericia ya de traders un poco viejos, ¿no? Por lo tanto, como vemos, fijaos que podemos tener la tentación de entrar aquí, pero vemos como automáticamente la vela pum, se dispara en sentido contrario, ¿no? Por lo tanto, estos días de volatilidad, lógicamente, voy a contar con que voy a tener más dificultad hasta que el mercado se ajuste, ¿no? Por ejemplo, si realizo una entrada aquí sería aproximadamente, fijaos cómo ya el precio estaría por encima, muy ligeramente, prácticamente igual, pero bueno, esto mientras la vela va funcionando, pega un mechazo hacia arriba el RSI y luego se esconde, ¿vale? Y entonces ya en esta vela sí tendríamos apenas 10 puntos. Eso sería un stop loss. Aquí tendría un TP y aquí me tragaría un stop loss. Bueno, 42, sí, 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 me lo tragaría porque luego fijaos que el precio se expande, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo suelo tener en cuenta? Cuando el precio se lateraliza, ¿vale? Lo que hago es esperar a que ya tome una dirección. ¿Cuándo toma ya una dirección? Pues aquí ya toma la dirección. Fijaos, o sea, como ya el mercado, una vez que se ha hartado de barrer stop loss, a partir de aquí ya dice, vale, y ahora tomo esa dirección. Y tomo esa dirección y te voy a devolver lo que te he quitado. Y aquí te doy otra entrada. Es decir, aquí te he cimbreado, aquí te doy el TP, aquí te lo vuelvo a dar. Fijaos cómo va haciendo aquí. Fijaos, aquí va haciendo otra entrada y aquí te hace otra mini entrada, ¿vale? Y te vuelve a dar otros 15 puntos, ¿vale? De hecho, sube 19 y se cae, ¿vale? Nuevamente, pues te vuelve a dar
Aquí tenemos otros 15 puntos. Nuevamente, pues te vuelvo a dar aquí, más atrás. Ahí te vuelvo a dar otros 15 puntos. ¿Vale? Fijaos cómo evidentemente esto forma parte del porcentaje, el 20%, el 20 no, el 30%, perdón, de operaciones perdedoras que tiene la estrategia y del 70% de las ganadoras se encargan el resto. Aquí ya estamos hablando de la tarde, ¿vale? Esto es un gráfico de 5 minutos, pero es para que veas realmente la efectividad de la estrategia y cómo se va extendiendo a lo largo de toda una sesión bursátil, ¿vale? Por lo tanto, lo dicho, no quiero enrollarme solamente en el DAX, vamos a ver qué tal se comporta en el Nasdaq. Vamos a ver qué ha hecho, por ejemplo, hoy en el Nasdaq. Aquí tenemos el Nasdaq. Fijaos que muy parecida a la operativa, ¿vale? La que ha llevado en el Nasdaq. Voy a ir marcando las entradas. Ahí tiene una entrada. Voy a ir quitando el resto. Vamos a ceñirnos solamente a la sesión americana y vamos a poner desde las 16:30. 16:30, ¿vale? Esta sería. Aquí comienza la sesión americana. ¿Dónde nos marca la primera entrada después del comienzo de la sesión americana? Aquí. Fijaos, a las 16:50 hora broker, ¿vale? Fijaos, aquí ya tenemos el RSI por encima de 70, el precio por encima de ambas medias, a vela cerrada, sube 64 puntos. Pues fijaos, en el Nasdaq va a tener más volatilidad. El precio se cae, el RSI no llega a traspasar, por lo tanto, me quedo quieto. Nuevamente me da otra oportunidad. ¿Cuándo me da otra oportunidad? Cuando el precio nuevamente se sitúa por encima de, el RSI se sitúa por encima de 70 y el precio está cerrando por encima de ambas medias. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que obtengo? Pues básicamente aquí obtengo un movimiento de 10 puntos y luego el precio se va. Esto es un stop loss, ¿vale? Por lo tanto, he tenido una ganancia, una pérdida y ¿qué es lo que me encuentro aquí? Nuevamente el precio cierra por debajo de las medias, el RSI está hiper extendido y ya me da, porque tiene una caída de 200 puntos, ¿vale? Por lo tanto, he tenido dos TPs y un stop loss en la sesión de Nueva York, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Como veis, es un sistema muy sencillo, muy efectivo y que tenéis que decidir muy bien si lo trabajáis en Londres o en Nueva York, si lo trabajáis con el DAX o lo trabajáis con el Nasdaq. Yo llevo muchos años trabajando el DAX, me siento cómodo y generalmente a partir de las 10:30, aproximadamente, si de 9 a 10:30 ya generalmente ha dado toda la... Se ha exprimido todo el jugo en el DAX. Luego empieza un poco el rango y empiezan también las noticias de calado, ¿no? Por lo tanto, esa primera hora os la podéis reservar para realizar la operativa con la estrategia. Vamos a ver de nuevo el DAX. Aquí está. Aquí lo tenemos. Entonces, si nos vamos. He puesto velas grandes para que lo veáis bien. Vamos al día de hoy. Y nos marcamos, por ejemplo, vamos a marcarnos las sesiones. Aquí está. Estas serían las 9 de la mañana. Y vamos a... Aquí está. Y estas serían las 10:30. En esta franja pequeña, prácticamente ya tienes hecha la ganancia diaria. De hecho, la puedes extender también a las 11 si quieres. Esas dos primeras horas tienes movimiento suficiente para el DAX en 5 minutos. Es decir, para hacer dos entradas al menos, ¿vale? Porque te las va a dar el mercado, porque aquí como vamos a operar de manera indistinta largos y cortos, nos la va a dar. De hecho, principalmente en esta franja nos ha dado el largo, ahí está el largo, y nos ha dado el corto. Y ya está. En esas dos entradas, en el compendio de esas 2 horas, ya habríamos cerrado el día. Por eso muchas veces cuando escuchéis, genero un rendimiento en 2 horas al día. Sí, sí es posible. Perfectamente. Ahora lo importante es que quien te lo diga, pues lógicamente sea rentable. Pero sí, sí es posible dedicándole 2 horas, incluso una hora al mercado, la hora del market, de tanto de apertura de Londres o de Nueva York
es posible en una hora generar el rendimiento, lógicamente. Hay veces que el mercado pues está dando cuchillazos arriba y abajo. Ahí ya pues es mejor esperar hasta que tome una tendencia. A veces ya la toma demasiado tarde. Hay veces que en el mercado la toma ya a partir de las 4 de la tarde, la sesión de Nueva York, pero conviene esperar o conviene mejor no operar. De hecho, si tenemos en cuenta que de los 5 días bursátiles hábiles, eh, como mucho hay 3 días donde el mercado tiene tendencia, pues buenos son, porque realmente lo que tenemos que pensar es en cerrar semanalmente con nuestro objetivo conseguido, ¿no? Tenemos que marcarnos semanalmente un objetivo de puntos y trabajar en cuestión de esos puntos. Es decir, los traders profesionales no trabajan pensando en dinero, cuentan puntos. Ya en función del apalancamiento eso se calcula automáticamente. Pero generalmente yo procuro ir a buscar 30 puntos al día, con dos entradas de 15 en este sistema. Luego hay sistemas donde el TP es más corto, ¿vale? Me preguntabais por aquí, no sé si había alguna pregunta más. Enrico, si la H1 nos da venta, a lo mejor es solo entrar con venta. Claro, exacto, exacto. Si el precio está por debajo de la media móvil de largo plazo, sea una de 150, una de 200, con la que os sintáis más cómodos, pues ese día solamente entras en venta en M5, hasta que cambie la tesitura en H1, ¿vale? Esa es principalmente la idea. Bueno, sin más, no quiero hacer tampoco un vídeo que sea demasiado extenso. Se está grabando, se colgará en nuestro canal de YouTube, lo tendréis disponible, pues, a ser posible mañana ya viernes, para que lo podáis repasar. Estrategia Trade and Run, gráfico de 5 minutos, DAX, sesión de Londres. Ponemos un TP de 15, ponemos un stop loss de 50 puntos para poder protegernos. Recordad que el stop loss nunca sea más de un 1% del tamaño de vuestra cuenta. Se trata de, primero, sobrevivir, no quemar la cuenta y posteriormente ya veréis cómo cada acierto va incrementando y va poco a poco haciendo que el equity de vuestra cuenta vaya aumentando, ¿vale? Plantearos objetivos diarios y objetivos semanales. Sin más, os veo la semana que viene en otra estrategia de trading y sobre todo agradeceros vuestro acompañamiento, vuestros comentarios cada semana, cada día con la apertura de Nueva York y sobre todo pues mi interés es que cada día seáis traders rentables y que, bueno, pues cada día en función de vuestros resultados también, pues vos vayáis mentalmente siendo más resistentes porque confiáis en una estrategia que funciona. Os deseo a todos un buen día y nos vemos la semana que viene. Un saludo.